Descubrí el oscuro secreto que convertiría un día en la Inglantudor en una pesadilla mortal. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La antigua mansión se alzaba, silenciosa y fría, como un gigante dormido. Los muros desgastados contaban historias de lamentos y traiciones. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y un espesor helado me envolvía. Era solo una tarde normal. Pensaba que aquel era el día perfecto para explorar. La curiosidad me llevó a cruzar la puerta de roble, su chirrido sonó como un grito en la noche. El aire olía a moho y la luz se desvanecía, dejando sombras distorsionadas que danzaban en las paredes. Temblé al sentir que algo me observaba, algo que no estaba allí. La oscuridad se apoderó de mí. Susurros en un idioma olvidado rogaron que me detuviera. Entonces, el estruendo de una puerta cerrándose hizo que mi corazón se detuviera. Miré hacia atrás, mis manos sudorosas se aferraron a un viejo candelabro. La llama temblaba, como si la oscuridad intentara extinguirla. Las sombras se movían más rápido, como si respiraran. Sentía una presencia, un frío que recorría mi espalda, como dedos helados deslizándose por mi piel. ¿Hay alguien aquí?, y pregunté, mi voz temblorosa resonando débilmente en las estancias vacías. Solo el eco respondió. La tensión crecía, cada segundo se sintió como una eternidad. De repente, un gemido distante, como el lamento de un alma perdida, cruzó el aire. Mi piel se erizó. La casa parecía tener vida propia, cada tabla bajo mis pies crujía como si se quejara de mi presencia. Mis instintos gritaban huir, pero mis piernas estaban paralizadas. Una figura oscura apareció al final del pasillo, imponente y espectral. Su forma se retorcía, como si el propio aire la consumiera, y en ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. Quiero correr, quiero escapar, pero estoy atrapado. La figura avanzó y la oscuridad se cerró a mi alrededor. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La figura se detuvo a unos pasos de mí, y el aire pareció espesarse como si estuviera lleno de un miedo tangible. No podía ver detalles en su rostro, pero sentí su mirada fija, como si leer mis pensamientos más profundos. La llama del candelabro titiló aún más, proyectando sombras que se retorcían y jugaban en la pared. ¿Qué quieres?, logré balbucear, mi voz ahogada por el terror que se apoderaba de mí. La figura alzó una mano, sus dedos alargados eran como garras listas para atrapar. Un escalofrío recorrió mi columna. Entonces, en un susurro helado, su voz resonó en mis oídos, no te pertenece. Regresa. Las palabras cruzaron mi mente como un eco distante. Pero no podía regresar. La puerta por la que había entrado había desaparecido. En su lugar, vi solo un muro oscuro, sólido y opaco. No había más salida. La mansión me había atrapado. De repente, un sonido metálico resonó desde el suelo. Miré hacia abajo y vi que una trampa se estaba abriendo, revelando un pasaje angosto y oscuro. La figura seguía inmóvil, pero su presencia parecía empujarme hacia aquel abismo. El gemido distante se intensificó, resonando con un tono cada vez más desesperado. Sin pensar, di un paso hacia el agujero, pero una fuerza invisible me detuvo. Era como si las sombras mismas me retuvieran, estrándola entre el terror y la curiosidad. ¿Por qué debería ir allí?, y grité. ¿Qué está pasando en esta casa? La figura comenzó a desvanecerse, y en su lugar, emergió una sombra más pequeña, parecía una niña, con un vestido rasgado y un rostro cubierto de ceniza. Sus ojos eran dos vacíos oscuros, y a medida que se acercaba, supe que estaba más allá de la muerte. ¿En verdad quieres saber?, preguntó con una voz que parecía un eco del pasado. Sí. Dímelo. ¿Qué es este lugar? La niña sonrió, mostrando dientes desgastados, y extendió su mano hacia mí. Ven conmigo. Ellos saben. Ellos siempre saben.
La oscuridad se intensificó, y justo cuando pensé en retroceder, una fuerza me impulsó hacia el agujero. Grité, luchando por mantenerme, pero el suelo tembló y la trampa me devoró. Caí en lo que parecía un túnel interminable, arrastrado por un viento helado que susurraba secretos de antaño. El descenso se detuvo de repente, y caí de rodillas sobre un suelo blando. Mis manos se hundieron en algo pegajoso y caliente. Parpadeé, intentando agarrar la realidad, pero la neblina oscura me envolvía. A mi alrededor se escuchaban murmullos, un sinfín de voces que chorreaban desesperación. Cuando mis ojos finalmente se acostumbraron a la penumbra, pude distinguir figuras emergiendo de las sombras, rostros desencajados, miradas suplicantes. Eran almas atrapadas, como yo. La niña estaba frente a mí, pero su mirada ya no era la de una pequeña, sino la de una guardiana del condenatorio. «Estás aquí para quedarte», dijo, y en ese instante supe lo que realmente custodió la mansión. Cada alma caída, cada secreto oculto, cada historia de terror, me rodeaban. Un grito desgarrador resonó una vez más. Esta vez, no era solo un eco, era el grito de uno de los prisioneros. Las figuras empezaron a acercarse, y el aire se tornó en una masa de agonía palpable. Un terror primitivo se apoderó de mí cuando una de las almas me tocó el brazo, y sentí su dolor desgarrador fluir a través de mí. «Libérame», gritó la figura, y comprendí que el verdadero horror estaba aún por descubrirse. Volteé hacia la niña, que se había convertido en una sombra sólida y amenazante. «¿Cómo puedo salir de aquí? Dímelo». Su sonrisa, ahora retorcida, dibujó en su rostro una mueca de satisfacción. «La salida tiene un precio», y de inmediato la oscuridad se espesó, susurrando mi nombre con miles de voces. En ese instante, supe que había sido arrastrado a un juego del que no podía escapar. «No. No estoy listo para esto», grité, pero mi voz fue engullida por las mismas sombras que me rodeaban. La niña levantó la mano y las almas comenzaron a moverse, acercándose, un rebaño en busca de liberación. Sentí el frío del miedo. Aplastante. Entonces, una revelación aterradora se apoderó de mí, tal vez. El verdadero secreto de la mansión no era solo dividir las almas, sino, quizás, destruir a quienes entraban en su historia. Un murmullo comenzó a crecer entre las almas atrapadas, una sinfonía contorsionada de lamentos y promesas olvidadas. Las sombras se retorcían en torno a mí, cada una un reflejo de desesperación y anhelos insatisfechos. «¿Qué precio debo pagar?», exigí, aunque sabía que mis palabras podían ser un horror aún mayor. La niña se acercó, sus ojos vacíos ahora estaban llenos de un brillo sombrío. «El precio es tu libertad», susurró con una voz melódica que retumbaba en mis oídos como un canto de sirena. «Dame tu esencia, y podrás salir, pero serás parte de nosotros para siempre». Un escalofrío recorrió mi piel. «Nunca. No puedo entregarme», protesté, sintiendo como una sombra se extendía desde el suelo, intentando enredar mis pies. «¿Y si no elijo? ¿Qué pasará conmigo?», pregunté, mi voz tiñéndose de desesperación. La respuesta llegó como un eco más profundo, resonando dentro de mi mente. «No tienes opción. El juego ya comenzó. Ellos están sedientos, y tú eres el nuevo sacrificio». Las almas cercanas se agitaron, sus rostros se distorsionaron en una mezcla de deseo y terror. «Libérame», clamaban, su frustración se transformaba en un clamor ensordecedor. No eran solo almas perdidas, eran los ecos de quienes una vez habían sido, atrapados en un ciclo de sufrimiento que nunca cesaba. De repente, una figura emergió entre la multitud. Era más sólida, más presente. Era un hombre de apariencia noble, vestidos de otra época, con una mirada que reflejaba la desesperación y la ira acumulada a lo largo de siglos. «Yo fui el primero», dijo, su voz un rasguño en mi mente. «Desafía a la casa, y quizás encontrarás la manera de ganar. Pero el costo será tu alma». La niña se giró hacia él, sus ojos destilaban malicia. «Nadie ha logrado escapar sin convertirse en un eco de la casa. Tu camino está sellado». El noble extendió su mano hacia mí, y pude ver en su palma una mancha oscura que pulsaba, como si la maldad misma fluyera a través de él. «Cree en mí. Te mostraré el camino de la liberación». Las almas a mi alrededor clamaban mientras sentía el tirón del miedo y la esperanza entrelazándose en mi ser. No sabía si podía confiar en él, pero el grito en mi interior era más fuerte que la razón.
¿Cómo puedo liberarme de tu maldición?, grité, mirando al noble. Busca el corazón de la mansión, en su interior está el poder. Rompe el lazo, y tú también serás libre, respondió, antes de desvanecerse lentamente en las sombras, dejando tras de sí un eco de su advertencia. La figura de la niña, ahora furiosa, dio un paso hacia mí. No lo escuches. Él es uno de los antiguos, y como todos aquí, ya ha sido condenado. Tu destino está en esta oscuridad. Mientras ella hablaba, las sombras empezaron a danzar, como si la casa misma quisiera devorarme. Una fuerza insidiosa me empezó a empujar hacia el pasillo que se extendía detrás de la figura de la niña, un camino cubierto de un polvo negro que parecía respirar pesadamente. Justo antes de perderme entre la oscuridad, un pensamiento afilado surgió. ¿Y si el verdadero poder residía en destructoras decisiones que se toman en los momentos más oscuros? Sin más tiempo para pensar, di un paso hacia el pasillo, el eco de las almas persiguiéndome como una tormenta de incesantes aullidos. La niña se lanzó hacia mí, pero caí sobre una losa helada. En ese instante, un destello cegador iluminó el pasillo, y vislumbré lo que parecía ser una puerta reluciente al final del túnel, la última esperanza de redención o la ruina final. «Detente», grité, pero un escalofrío se deslizó por mi muelle cuando la sombra de la niña comenzó a cambiar, transformándose en una criatura deformada y gigantesca que se retorcía hacia mí, abierta y hambrienta. El chillido de la casa resonó a mi alrededor mientras el grito de un alma atrapada se hacía eco en mis oídos, empujándome a tomar una decisión. Miré hacia la puerta luminosa y luego hacia la criatura que se abalanzaba sobre mí, y supe que todo estaba en juego. El tiempo se detuvo. La pesadilla había empezado de nuevo. La criatura se lanzaba hacia mí con una velocidad abominable, sus garras afiladas listas para desgarrar mi carne. En un instante de pura instintiva lucidez, giré hacia el resplandor de la puerta. La luz parecía pulsar y vibrar, como si respondiera a mi desesperación. «Por favor», grité al aire, a nadie y a todos a la vez. «Déjame salir». Un grito agudo rasgó el aire, y el eco de las almas se convirtió en un grito unísono, una cacofonía de dolor desgarrador. La figura de la niña, ahora totalmente transformada en una bestia horrenda, se detuvo, confundida por el levantamiento de energía que emanaba de la puerta. Fue un momento, apenas un instante, en el que la maldad pareció vacilar. Aproveché la oportunidad. Corrí hacia la puerta, sintiendo como la presión del aire a mi alrededor se intensificaba, como si la casa misma intentara evitar que escapara. Las almas a los lados gritaban, pero sus palabras se entremezclaban en una marea de lamentos que casi me hacían caer. Tambaleándome en mi determinación, con un impulso de pura adrenalina, empujé la puerta y la luz se derramó sobre mí. Era un abismo brillante que prometía la salvación, pero al cruzar el umbral, me encontró atrapado en un pasillo más oscuro, con paredes cubiertas de sombras danzantes. Aquí no había más luz, solo un aire frío y denso que cortaba como cuchillas. Al mirar alrededor, noté que el corredor se extendía infinitamente. No había puertas ni ventanas, solo una continua oscuridad que parecía devorar la luz que antes me guiaba. Las almas ahora se manifestaban en la forma de figuras difusas y aterradas, amontonadas en las esquinas, sus ojos suplicando con la desesperación de un mar que nunca encontraría calma. «¿Qué es esto?», murmuré, comenzando a comprender que había cambiado de una prisión a otra. Las almas me miraban, y aunque sus rostros estaban distorsionados por el sufrimiento, sentí un ápice de conexión con ellos. «Están todos atrapados aquí», exclamé, más para mí que para ellos. «Nosotros somos los olvidados», dijo una voz temblorosa, que provenía de una sombra más prominente. Era un hombre de edad avanzada, su rostro surcado por líneas marcadas por la tristeza eterna. «Este lugar es un laberinto de almas. Si deseas romper su poder, debes enfrentarte a lo que has perdido». Mis pasos resonaban sobre los antiguos azulejos, y aquella revelación comenzó a formarse a mi alrededor. ¿Qué era lo que había perdido? Las sombras del pasillo emitían un murmullo inquietante, mezclando mis recuerdos más oscuros con las visiones del pasado. El eco de risitas infantiles, la risa de alguien que había amado, y luego el eco de un grito desgarrador que resonaba en lo profundo de mi ser. «No», grité, sintiendo que las sombras intentaban arrastrarme hacia atrás. De repente, una visión surgió ante mis ojos, un recuerdo vívido del día en que perdí a alguien importante, una figura que me había abandonado en medio de la penumbra. No puedo enfrentar eso», susurré, dando un paso atrás,
pero el corredor se encogió de repente, y las almas comenzaron a gritar en un desespero ensordecedor. «Enfréntalo», exigió el anciano, su voz resonando como un tambor en mi pecho. «Solo así podrás romper la cadena». Pero sin poder diferenciar entre los ecos de las almas y mis propios recuerdos, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Las sombras gritaron, y mientras caía, vi el rostro de la niña, aunque esta vez no era monstruoso. Era el reflejo de la tristeza, de la pérdida. Justo antes de caer completamente, comprendí lo que debía hacer: abrazar el dolor, dejar que lo atravesara. El suelo desapareció, y el vacío negro me devoró. «Acepta lo que perdiste», resonó la voz del anciano mientras el pánico se apoderaba de mí. «Hazlo, y tal vez, solo tal vez, podrás encontrar la salida». Con un grito que resonó desde lo más profundo de mi ser, me zambullí en el abismo de mis emociones. Y mientras caía hacia lo desconocido, comprendí que el verdadero terror no solo era lo que acechaba en la casa, sino lo que habitaba en el corazón humano: los recuerdos. La oscuridad se oscureció aún más, como si la casa se reía de mi desesperación. La sensación de caer se detuvo. Y allí, en medio de la nada, algo comenzó a despertar a mi alrededor. Un estremecimiento recorrió la oscuridad a mi alrededor, como si, de pronto, hablara la esencia misma del lugar en el que estaba atrapado. La negrura palpitaba y, en medio de esa nada, se formaron susurros disonantes, fragmentos de conversaciones perdidas, risas lejanas y gritos de agonía que parecía surgir del mismo fondo del abismo. La tensión cargaba el aire, un zumbido casi eléctrico que anunciaba algo aterrador. De repente, un deslumbrante destello rasgó el vacío, iluminando un paisaje que parecía sacado de una era perdida. Me encontraba en un vasto salón decorado con exuberancia, las paredes adornadas con tapices que narraban historias de gloria y tragedia. Los secretos palpitantes de la historia parecían fluir a través de cada fibra del lugar. Sin embargo, la alegría de su belleza se desgastaba rápidamente con la todo audible presencia de la desesperación. Mis pasos resonaban sobre el suelo de mármol, y al mirar a mi alrededor, el eco de mis movimientos atrajo figuras sombrías que emergieron de las paredes. Eran como sombras de pasados olvidados, parados en columnas silenciosas, observándome con ojos vacíos. Sus expresiones eran un reflejo de su inminente fatalidad. «Escápate», advertían sus labios inertes, pero sus palabras eran apenas un susurro entre el clamor de las almas que pedían ayuda. De repente, la atmósfera del salón cambió, como si una ráfaga de viento helado hubiera atravesado el espacio. Las sombras comenzaron a moverse, desencadenando un torbellino de voces enloquecedoras. «Quítenme a su lado», aulló una figura en el cinturón de tiempo, su piel marchita y desgastada, evidentemente agobiada por los siglos que lo consumían. «No te detengas, huye, antes de que te reclamen como uno de los suyos». Un terror visceral se desplegó en mí, cada músculo de mi ser consciente de que la casa no solo guardaba antiguos recuerdos, sino también almas condenadas que intentaban mantenerme aquí, secuestrando mi esencia y convirtiéndome en un eco de los olvidados. Mientras intentaba encontrar una dirección desde donde huir, noté algo brillante en el suelo. Un objeto rectangular, cubierto de polvo, que parecía estar fuera de lugar en el desolado salón. Con dificultad me acerqué, ignorando las advertencias de las almas a mi alrededor. El objeto resonaba con un eco familiar, algo que parecía unir mi dolor a sus presencias. Lo levanté con manos temblorosas, un antiguo retrato, muy desgastado por el tiempo. Lo limpié con mi manga, y lo que vi me hizo tambalear. Era la imagen de una mujer que había amado profundamente. Su mirada era un brillo atrapado entre la tristeza y la esperanza. La reconocí inmediatamente: era ella, hace años, vestida con la moda del siglo XVI, radiando belleza y un aire de fragilidad que hacía que mi corazón se comprimiera. De pronto, sentí la presión del dolor y la pérdida sobre mí, como un océano amenazador que me podía ahogar. «Es ella», grité, sintiendo que el pánico me envolvía. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?» Las sombras danzaban a mi alrededor, y el murmullo de las almas se intensificó, creando una sinfonía grotesca de lamentos y recuerdos. La imagen se distorsionó, sus ojos mirándome como si supieran algo que yo no. «Tienes que enfrentarte a la verdad», exclamó una voz desde algún rincón oscuro del salón. Era el anciano de antes, su figura casi imperceptible en la penumbra, pero su presencia tan poderosa que hacía temblar a las sombras. «La casa alimenta tu dolor, pero también es el puente hacia la liberación. Solo si miras el pasado con valentía,
Tendrás una oportunidad. La imagen de la mujer se intensificó. Su mirada se convirtió en una súplica, y comprendí que lo más profundo de mi ser reclamaba justicia. Debía recordar el momento en que la perdí. A medida que nuevas memorias emergieron en mi mente, reviví el instante en que se desvaneció de mi vida, atrapada en el abrazo de un inapelable destino. La casa vibró, al parecer contenta en su presa. No puedo, grité, sintiendo como la casa comenzaba a temblar, como si se preparara para devorarme. Las sombras parecían acercarse, ansiosas de consumir mi angustia, y en ese momento de alta tensión, el retrato estalló en 1000 fragmentos de cristal, cada uno de ellos reflejando la tristeza que había llevado conmigo tanto tiempo. Todo se tornó borroso ante mis ojos, y el dolor comenzó a salir de mi pecho en forma de gritos desgarradores. Mira, resonó la voz del anciano, clara y penetrante en la tempestad. Solo mira y siente. Acepta lo inevitable, y solo así podrás encontrar la luz con valor renaciendo desde el fondo de mi ser. Tomé un respiro profundo y miré al centro de la tormenta. Las sombras parecían moverse en espiral hacia mí, y en ese instante, comprendí que era yo quien debía dar el primer paso hacia el salvamento. Pero cuando el pasado se acercó a mí, una sombra aún más oscura emergió. Una criatura rencorosa que se alzó entre los ecos, arrojando su gélido aliento sobre mí como un manto de horror. El último eco de las almas se desvaneció, y solo se escuchaba el rasguño de unas garras sobre el mármol, acercándose lentamente. La palabra resonó en mis oídos: eres mío. Capítulo: el aire se volvió viciado, impregnado con un hedor a putrefacción y desesperanza, algo que empujaba mis instintos a salir corriendo, aunque cada impulso se veía frenado por la fuerza que emanaba la sombra frente a mí. Era un ser de pesadilla, su forma fluctuante y amorfa parecía absorber la luz de la habitación, convirtiéndolos en una oscuridad aún más profunda. Sus ojos, dos abismos sin fin, centelleaban con una malevolencia primitiva que me paralizaba. Eres mío, repitió con un tono que atravesaba la piel como un hierro candente, y aquellas palabras despertaron en mí una memoria terriblemente vívida, el momento en que la mujer de mi vida fue arrancada de mis brazos. En un costado del salón, una grieta en la pared se iluminó, revelando un pasaje oculto que llevaba a otra parte de esta aterradora mansión. Fue un destello de esperanza, pero también una señal de que esta sombra infernal no tenía intención de dejarme escapar. La criatura avanzó, sus garras rasguñando el mármol como si jugara con mi vida, y en ese instante, sentí un frío que atravesaba mis venas. No puedes huir de lo que has hecho, de quién eres, estalló, su voz resonando con ecos del pasado, como si estuviera compartiendo secretos oscuros que nunca debí conocer. Los murmullos de las almas olvidadas se intensificaron, formando un coro aterrador que me recordaba que estaba atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento. Las sombras a mi alrededor comenzaron a danzar, formando figuras que no solo eran ecos de desesperación, sino también de traiciones olvidadas y verdad envenenada. Me vi obligado a enfrentar fragmentos de mi propio yo en la oscuridad, momentos de avaricia y desamor que terminaron por devorarnos a ambos. Tu culpa, gritó una de las figuras, la imagen de otra mujer de cabello dorado y rostro familiar, una amiga que más tarde había sido una víctima de mis decisiones. Su mirada se llenó de acusación, cada palabra un cuchillo que cortaba las cadenas de mi memoria con rabia. En ese momento de horror, la sombra se abalanzó sobre mí, una presencia aplastante. Sin embargo, mi mirada se detuvo nuevamente en la grieta iluminada, un lugar que parecía prometer una salida, un refugio contra la tormenta de lamentos. Con un esfuerzo que me desgastó el alma, corrí hacia el pasaje, ignorando las garras de la sombra que me seguían, ansiosas por atraparme. El pasaje se estrechó, sus paredes retorcidas y cubiertas de moho parecían querer cerrarse sobre mí. Un grito desgarrador resonó tras de mí, como si la cosa estuviera furiosa por haberme permitido escapar temporalmente. Adentrándome más y más, sentí la presión del tiempo distorsionarse, cada paso apretaba el vacío a mi alrededor, una sensación de que estaba cruzando el umbral de lo desconocido. Finalmente, llegué a una habitación pequeña en la que la luz temblaba. Allí encontré un antiguo relicario, repleto de objetos personales de aquellos que habían vivido en la casa, un brío palpitante de memorias. Al abrirlo, una ráfaga de recuerdos me golpeó, visiones de la fiesta de compromiso de la mujer en el retrato, bailes en los que reía, y luego, como si el tiempo se reiniciara, el instante oscuro que lo cambió todo. En ese mismo instante, la sombra se desmaterializó al otro lado del umbral, susurra un eco de hostilidad y deseo: todo lo que amaste te traerá de regreso aquí. El sonido ahogaba el resplandor de la luz que emanaba del relicario, y fue solo entonces que comprendí una verdad escalofriante.
La casa no solo era un morador de recuerdos, era un depredador alimentándose de la esencia de quienes alguna vez la habitaron, cómplice de sus tormentos más profundos. Al girar el relicario entre mis manos, noté que uno de los objetos dentro brillaba con intensidad, un anillo de compromiso que había pertenecido a ella. Sobre él, un símbolo que nunca había visto, un emblema de unión que parecía brillar con poder oscurecido. La figura aterradora emergió de nuevo, tomando forma con más fuerza, y mientras avanzaba, comprendí que el oscuro secreto de la mansión estaba intrínsecamente ligado a mi propia historia. No solo debía enfrentar mis recuerdos, sino que lo que hiciera en ese momento podría sellar un destino irreversible. No dejaré que te lleve, grité, con una consciencia que estallaba entre el miedo y la determinación. A medida que el ambiente se oponía entre la luz del relicario y la sombra voraz, lo supe, tenía que tomar una decisión, involucrarme aún más en este horror o caer de lleno en el pasado como el eco que siempre temí ser. Con un último impulso, levanté el anillo en alto hacia la criatura y, justo en el instante en que nuestras miradas se encontraron, la sombra se detuvo, la atmósfera palpitó como si el tiempo se hubiera precipitado en un instante. «¿Qué has hecho?», susurró la sombra, y su boca se alzó en un rictus incomprensible. «¿Por qué alzarás la verdad contra la oscuridad?». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador y desgarrador resonó a través de las paredes, y el suelo se estremeció, como si la casa misma estuviera furiosa por la proclamación de su oscuro secreto. Fue cuestión de un suspiro, el crujir de la estructura fue un aviso final, y el suelo comenzó a abrirse ante mí. Cayendo en un abismo de miedo, el mundo a mi alrededor se desvaneció cuando el suelo se partió, revelando un orificio sombrío, como si la casa estuviera lista para devorarme. El eco de voces y lamentos emergió del abismo, murmullos de aquellos que habían sido atrapados en la telaraña de la mansión. Sentí que el tiempo se detuvo, los momentos se estiraron, y cada latido de mi corazón se sentía como un martillo de guerra contra mi pecho, mientras la sombra se acercaba, sus ojos penetrando en mi alma. En mi caída, un destello de luz iluminó el fondo del agujero. Era un resplandor cálido y acogedor, algo que contrastaba con el terror que me rodeaba. Estirando una mano temblorosa, traté de aferrarme a esa luz, de balas por implorar que fuera mi salvación. Pero las garras de la sombra se aferraron a mis pies, como serpientes que intentan apresar a su presa. «No hay luz que te salve aquí», siseó la criatura, y el eco de su voz se arrastró por la fría brisa del vacío. Fue en ese preciso instante que una imagen atravesó mi mente, el rostro de la mujer que había perdido, sonriendo entre risas y luces. Al recordar su dulzura inesperadamente, sentí que la desesperación se transformaba en algo más cercano a la rabia, un fuego que brotaba dentro de mí. Logré librarme de su agarre, impulsado por una determinación nueva. Mientras caía, el relicario brilló intensamente, y comprendí que cada objeto allí contenía una parte de aquellos que lo habían poseído, una parte de su esencia atrapada en la casa. Si la clave de mi liberación residía en esos recuerdos, entonces debía arriesgarlo todo. Cayendo, grité con fervor: «El amor es más fuerte que la oscuridad». Mi voz resonó a través del abismo. Un canto desafiante que hizo temblar las paredes y resonar los ecos de antiguas almas atrapadas. Alcancé la luz y, en un instante, me vi proyectado en una extensión interminable de recuerdos, una dimensión donde los ecos de las risas y el llanto se entrelazaban, creando un coro de recuerdos. De repente, me encontré en una sala donde los espejos reflejaban no solo mi imagen, sino una serie de versiones de mí. Un niño lleno de sueños, un joven perdido en la tristeza, un hombre enfrentando sus decisiones. La Shadow se materializó de nuevo, y por un momento, los espejos parecieron dividirse, revelando sus formas retorcidas. «No puedes escapar de lo que eres, del peso que llevas en el corazón», resonó, y en sus ojos vi reflejada la pérdida. «No eres más que un eco de mis temores», grité, al dar un golpe en el espejo más cercano. Mi puñetazo quebró el vidrio, y una ola de energía me envolvió, llevándome a una nueva habitación, más oscura que todas las anteriores. Las paredes estaban cubiertas de rostros, sus gestos de dolor congelados en la eternidad. «Esto es lo que te espera», murmuró la sombra, acercándose demasiado. «No voy a dejar que mi pasado me defina», afirmé, empujando hacia afuera todo el amor que había olvidado. Atraído por una fuerza desconocida, el relicario en mi mano vibró, zumbando con poder. Los rostros en la pared comenzaron a moverse, como si mis palabras hubieran despertado algo en ellos. Cada reflejo, cada historia contada resonaba en mí, un empoderamiento frágil, pero firme.
Pero antes de que pudiera entender el verdadero significado de este despertar, la sombra se abalanzó, rompiendo la barrera entre nosotros justo cuando sentí sus garras en mi piel. Su rostro se transformó en el de mi amor perdido, su voz envolviéndome en un torrente de tristeza. «¿Por qué me has abandonado?», gritó, y comprendí que el horror que vivía no era sino un espejismo de mi culpa, un ciclo que debía romper. Con un grito de desesperación, levanté el relicario. Al instante, una grieta hecha de luz se formó entre nosotros y mientras la sombra intentaba atravesarla, sentí que todo comenzaba a desmoronarse. «Eres parte de mi historia, pero no mi final», grité, mientras el relicario centelleaba con luz pura, como si liberara el tormento acumulado de generaciones. La casa empezó a gemir a mí. Alrededor, y el suelo se resquebrajaba, un rugido de venganza resonaba tras de mí. La sombra, en medio de su transformación, exclamó con un grito desgarrador: «No terminará así. Siempre volveré por ti», y con un último empuje, salté a través de la brecha de luz, sintiendo que el tiempo volvía a girar. Cerré los ojos, el viento rugiendo a mi alrededor, dispuesto a ser absorbido por la luz que prometía romper el horror. Pero antes de que pudiera aterrizar en la oscuridad prometedora, una voz susurrante me alcanzó: «Has hecho la elección más difícil, pero nunca estarás solo en la condenación». Desperté en el vestíbulo de la mansión, el relicario aún en mi mano, su brillo atenuado, pero en el fondo, sentía que algo estaba a punto de revelarse. Los ecos de la casa comenzaban a desvanecerse, pero un chillido lejano, una risa oscura se arrastró de vuelta. La sombra no era el final, sino un nuevo principio. Mientras me levantaba, una parte de mí sabía que el verdadero horror no había terminado. Atrás, las puertas de la mansión empezaron a cerrarse, no porque estuvieran sellando el pasado, sino porque una nueva oscuridad empezaba a brotar desde en su interior. Un silencio opresor envolvía el vestíbulo, y la tenue luz que se filtraba desde las ventanas llenas de polvo parecía acariciar las paredes desgastadas con delicadeza. Sin embargo, en el rincón más alejado, una sombra persistente se agazapaba, observando mis movimientos con un fuego gélido. El relicario, al que aún sostenía firmemente en mi mano, comenzaba a helarse, como si el tumulto de emociones que en él latía fuera atraído por una fuerza oscura. Me acerqué a la puerta principal, aún intentando procesar lo que había vivido. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y cada susurro de la madera crujía como si estuviera revelando secretos olvidados. Una parte de mí temía que al cruzar el umbral, la sombra que me había acechado volvería a atraparme, pero en el fondo, sabía que debía confrontar lo que acechaba en la oscuridad. Sin embargo, cuando puse un pie fuera, el aire se volvió espeso, como si un velo invisible cubriera el mundo exterior. No era la libertad que anhelaba, sino una extensión de la misma pesadilla que había dejado atrás. Las nubes cubrían el cielo, tenues y ominosas, mientras un viento frío barría el jardín marchito. Cada sombra parecía cobrar vida, danzando en un vaivén macabro mientras los ecos de risas distantes y susurros escalofriantes llenaban mi mente. «Vienen por ti», y los murmullos gritaban. El peso de sus advertencias me abrumaba, y en ese instante comprendí: la casa no era solo un lugar, sino un ser vivo que deseaba devorar mi esencia, y las almas atrapadas allí estaban en constante búsqueda de ayuda. Mis pasos titubearon en el jardín, y la vegetación oscura parecía moverse, como si las plantas quisieran enredar mis piernas y mantenerme allí. El relicario tembló nuevamente, iluminándose con una luz apagada que giraba entre la oscuridad que me acechaba. «Necesitas ser más fuerte», susurró una voz conocida y suave que emergió de su interior. Fue entonces que la figura de mi amor perdido apareció ante mí, su rostro un destello de luz en la penumbra. «Recuerda quién eres», dijo, pero su voz se distorsionó y se mezcló con un eco desesperado. La esencia de su ser me susurraba verdades olvidadas, pero el horror de la sombra comenzaba a oscurecer esa luz. Desde el fondo del jardín, una forma oscura emergió, más amplia y amenazadora que la anterior. Su rostro era como un vasto océano de olas encrespadas, sus ojos eran abismos profundos llenos de ira y desolación. La sombra, ahora más potente, se alimentaba de la angustia que inundaba mi corazón. «Tus recuerdos son nuestros», rugió, y sentí su voz como un grito que desgarraba el aire. «Nadie escapará de esta mansión». Con el relicario apretado contra mi pecho, llamé a lo que había dentro de mí. «Debo recordar quién soy», grité, sintiendo como la luz del relicario comenzaba a brillar con más fuerza. Las almas que habían estado atrapadas empezaron a surgir, colaborando con mi llamado, llenando el jardín de la vibrante energía de sus historias no contadas, pero apenas comenzaban a formar un escudo de luz alrededor mío,
la sombra se abalanzó, atravesando la barrera que creábamos como un torbellino de oscuridad. Gélidos dedos se enroscaron alrededor de mi cuello, apretando con una fuerza implacable. Vine por ti, como prometí. El amor no es suficiente en el reino del olvido. De repente, el jardín se iluminó, las sombras comenzaron a dispersarse en un brillo etéreo, pero la sombra principal aferró su dominio con furia. Un viento helado arrancó el relicario de mis manos, y vi cómo caía, flotando hacia un espacio ajeno donde se desvanecía, llamándome en un murmullo devastador. ¿Qué has hecho? La luz de los recuerdos se desmoronaba y aparecía una figura detrás de la sombra, un antiguo guardián de la mansión, su rostro viejo y arrugado reflejaba un dolor interminable. El relicario no es un lugar para la salvación, sino para la condenación. No lo comprendes, ¿verdad? Las sombras comenzaron a formar bocanadas de risa, burlándose de mi confusión. El suelo debajo de mí temblaba. Como si las raíces de la casa quisieran despertarse. Nunca estás a salvo. Siempre habrá algo más que buscar, resonó el guardián, y sin previo aviso, ambas sombras se unieron de nuevo, amalgamándose en una forma aún más grotesca y aterrorizante que antes. Mientras el jardín se desvanecía, comprendí que no solo luchaba contra la oscuridad exterior, sino también contra la que llevaba dentro de mí. La lucha no había terminado y aunque la luz parecía haber ido, algo dentro de mí comenzó a despertar. La verdadera oscuridad acechaba, y en un instante aterrador, supe que el verdadero secreto de la mansión estaba a punto de revelarse. Las sombras que danzaban a mi alrededor parecían crecer al compás del terror que me envolvía. La figura amalgamada se alzó con una brillantez oscura, sus formas cambiantes destilaban un aire de agonía que retumbaba en mi pecho. El eco del guardián reverberaba en mis oídos, una advertencia apremiante que se mezclaba con los ecos de mis propios pensamientos: no podemos permitir que te sumerjas en la oscuridad. El viento helado aulló con tales lamentos que cada susurro parecía llevar consigo los gritos de almas atormentadas, y el jardín se transformó en un laberinto de horror. Los arbustos se encorvaron, enredándose en mí como serpientes, mientras intentaban retenerme también. La confusión y el miedo se estaban convirtiendo en una sustancia palpable que me arrastraba hacia la negrura abrumadora. Sin embargo, en ese caos, noté algo, un brillo tenue que se debatía entre los escombros de lo que había sido el relicario. No era solo una fuente de luz, era un símbolo de mi resistencia, un faro en medio de la tormenta de desesperación. Desesperada, me aferré a esa luz, sintiendo como un nuevo sentido de esperanza surgía en medio de la oscuridad. No voy a dejar que me destruyan, grité con toda la fuerza que tenía. La sombra, ante mi desafío, retrocedió momentáneamente, como si el destello empezara a quemarla. Sin embargo, de entre su oscura esencia, surgieron rostros deformados por el tormento, cada uno de ellos una historia olvidada, cada uno un eco de quienes habían estado atrapados aquí antes que yo. No resistirás, somos eternos, decían, sus voces armonizando en un cántico que intentaba adueñarse de mi voluntad. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra avanzó de nuevo, esta vez acompañada de un frío abrumador que me atravesó los huesos. Sentí como la tristeza se filtraba dentro de mí, como un veneno que pretendía apagar la luz que había encendido. Miré hacia el relicario que todavía parpadeaba, y recordé las palabras de mi amor perdido: recuerda quién eres. De repente, una imagen nítida se materializó en mi mente. Vi mi antiguo hogar, lleno de risas y amor, un refugio donde nunca había sentido miedo. Con un nuevo impulso, comencé a recordar todos los momentos felices que me habían definido, cada rayo de luz que había significado un refugio seguro. En esos recuerdos, sentí la fuerza de las almas atrapadas resonar dentro de mí, alimentando el relicario con una energía vibrante. La sombra se convulsionó, gritando en un idioma antiguo, retorciéndose como si sufriera un dolor inimaginable. No. No puedes recordarlos. Ellos no son tuyos. Eres solo un susurro de lo que solías ser, aulló, y toda su ira se volcó sobre mí. Aún así, con el relicario brillando a su máxima intensidad, me lancé hacia el corazón de la sombra. Se pedía un sacrificio, y estaba lista para hacerlo. Algo dentro de mí estaba dispuesto a enfrentarse a la oscuridad por el amor que había perdido, por las almas que necesitaban ser liberadas. Pero al cruzar el umbral a su angosto horizonte, un horror aún mayor emergió, un portal abismal se abrió, revelando una complejidad de dimensiones y realidades, llenas de rostros que no eran más que sombras vivientes. El guardián se acercó sigilosamente, su mirada llena de una tristeza infinita. Has despertado algo que no debería existir, un poder antiguo que nunca debió ser liberado, susurró,
antes de fundirse en un aura oscura que parecía colisionar con la luz del relicario. De repente, la mansión tembló bajo mis pies, un clamor de quejidos como si las paredes mismas estuvieran a punto de desmoronarse. La sombra y todas sus formas se lanzaron hacia mí, y comprendí que había una elección que debía hacer, una que afectaría a todas las almas atrapadas, a mí misma y quizás, al mundo entero. Juntos podemos liberarlo, grité, aunque sabía que la luz que había comprendido no bastaría si la oscuridad se apoderaba de mí. El relicario, que aún mantenía la esencia de mis recuerdos, no era el destino, sino un catalizador. A través de la abertura del portal, por un instante fugaz, vi que se agazapaba algo aún más antiguo y voraz. Mientras me llenaba de valor, preparé mi ser para lo que vendría. Las almas me observaron, algunas llenas de esperanza, otras con desesperación. ¿Podía ser que, al enfrentar a la sombra, hallaría la clave para desatar todo el horror que ahora enfrentaba? Un estruendo resonó a mis espaldas, y en un instante, un grito desgarrador atravesó el aire. Era el eco de una historia prohibida que se desechaba en venganza. Justo antes de que cayera en el abismo, comprendí que la mansión no solo buscaba devorarme. También guardaba secretos que podían cambiar todo lo que conocía. No. Espera, grité en una mezcla de desafío y súplica, mientras la oscuridad se lanzaba hacia mí, y un profundo terror llenaba mis venas. Pero ya era demasiado tarde, el grito reverberó, el portal se agitó y, en un instante absoluto, el final se precipitaría hacia lo desconocido. El viento soplaba aullando a través de los pasillos, resonando en mis oídos como un susurro desgarrador que contaba historias de muerte y ruina. Caí de rodillas en medio de un salón vasto y vacío, el polvo flotando a la luz mortecina que entraba por las esquinas grises. Todo lo que había pasado, todas las visiones de horror y desesperación, habían culminado en este lugar. La mansión me había arrastrado aquí, a su corazón corrupto, donde sentí que la muralla de oscuridad me envolvía, probando la fragilidad de mi determinación. Entonces, en medio del silencio, escuché un eco, una risa, un canto vacío que retumbaba por las paredes. Bienvenido de nuevo, decía una voz que se retorcía en mi mente, la misma que había susurrado a través de las sombras, la voz de lo que había sido, lo que había perdido. Has traído con la luz y, sin embargo, has liberado las sombras. Los ecos de las almas atrapadas resonaban a mi alrededor, un coro de reclamos, de resentimientos, de secretos oscuros. Sentí que la angustia me envolvía, como un manto helado que me abrazaba, y comprendí que el relicario, lejos de ser la salida, era la llave que abría las puertas a más sufrimiento. La figura de la niña se materializó bruscamente ante mí, su rostro ahora claro pero desgastado por el tiempo. La pena desbordaba sus ojos. Tú también eres parte de la maldición, dijo con un hilo de voz que parecía surgir del abismo. Te mantendría aquí, pero no a ti. Has escogido recordar, y tu dolor se convierte en el nuestro. Su forma se alzó, y vi que no estaba sola, detrás de ella se alineaban otras almas, cada una con su propia historia de desesperación y traición. Mis temores, mis recuerdos, todos estaban allí, contemplándome con miradas que exigían respuesta. Déjame ir, grité, aunque sabía que mi voz no era más que un susurro entre las sombras. Todo esto es un sueño, debe serlo. Pero las leyes de la realidad se derrumbaron a mi alrededor. Con cada palabra, la oscuridad parecía alimentarse de mi miedo, tomándose su tiempo, como si disfrutara del tormento que infligía. ¿Quién crees que eres para desear escapar de lo que tú mismo has creado?, respondieron las sombras en un eco aterrador, cada palabra un fallido intento de liberación. Era un juego macabro al que la casa me había sometido, su risa de fondo haciéndome sentir cada vez más pequeño. Esta ha sido tu casa tanto como la nuestra, y pagaremos el precio juntos. El suelo se empezó a abrir bajo mis pies, un abismo oscuro que llamaba mi nombre, la bravura que había sentido se desvanecía ante el pánico. No. No puedo ser parte de esto. Yo solo quería ayudar. Las sombras aumentaron su danza, acercándose, sus garras invisibles arañando mi piel en un dolor intenso y punzante. Las almas se apretaban junto a mí, clamando, pero su súplica se convirtió en un grito colectivo de desesperación. De pronto, una luz iluminó el salón, una esfera de energía brillante que surgía del relicario en mi mano, ahora brillando con un poder desconocido. Me sentí atraído hacia ella, revelando la verdad que se había ocultado. La mansión no solo era un refugio de horror, representaba los ciclos de vida y muerte, amor y pérdida. Cada alma allí atrapada no solo buscaba liberación para sí misma, sino para aquellos que habían hecho mal en sus vidas anteriores.
¿Por qué no me dijiste esto antes?, exclamé, mirando a la niña, al anciano, a cada figura conocida, sus ojos llenos de dolor pero también de reconocimiento. La sombra azorada se convulsionó, llena de rencor. Porque nunca es suficiente. Siempre hay un precio y siempre habrá más que pagar. En un instante, asumí que el terror persistiría, que jamás podría escapar si no abrazaba mi destino. Tenía que rendirme, aceptar lo que había perdido, y quizás, solo quizás, abrir un camino hacia una nueva posibilidad. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo como el terror palpitaba en mi interior. ¿Qué precio debo pagar para que todos seamos libres? Cada mirada de los espectros se centró en mí, el eco de mi decisión reverberando entre ellos. Y en ese instante, supe que el horror y la esperanza eran dos caras de una misma moneda. Para liberarnos, la niña se acercó, sus ojos cargados de sabiduría ancestral. Debes convertirte en un eco del amor que una vez conociste. Rinde al miedo y devuelve la esperanza a quienes has perdido. El suelo tembló una vez más. Y con una fe renovada, dejé que la luz del relicario me envolviera, llenando cada rincón de mi ser con una luminosidad palpable. Luché contra el horror que se avecinaba, incluso cuando la sombra se lanzó sobre mí, dispuesta a apoderarse de todo lo que había encontrado. Pero el amor, comúnmente reprimido por el dolor, se alzó con fuerza monumental. La luz atravesó la oscuridad, resonando como un juramento. Con la luz fundida en mi corazón, grité, no más sombras, y dejé que mi esencia emergiera, empujando el terror hacia el abismo. Todo lo que había sido, lo que había perdido y lo que había amado surgió a la superficie, el eco resonando a través de las paredes. Las almas gritaron, y en un instante más desolador, todo se tornó blanco. La casa parecía morir, devorando su propia oscuridad, y a medida que la luz se intensificaba, me enfrenté al oscuro secreto de la mansión. La llameante verdad se desplegó a mi alrededor, marcando el final de una era y el comienzo de otra. Pero no me fui solo. Una parte de mí se quedó atrás, atrapada en los ecos de las almas, mientras una voz susurrante decía, siempre habrá algo más, y aunque escaparas, no podrías olvidar. Las sombras se dispersaron, y mientras caía en un mar de luz, supe que, aunque había logrado liberarme, la tragedia de la mansión nunca se desvanecería completamente. La oscuridad podría haber sido vencida por un instante, pero la sombra de su historia siempre acecharía, esperándome al volver. Nunca supe si había exportado la maldición, pero me di cuenta de que el horror no terminó en una casa, sino que estaba incrustado profundamente en la naturaleza humana, y aunque ahora estaría afuera, la mansión no olvidaría, porque a veces, incluso los recuerdos más aterradores pueden invitarnos a quedarnos. Y la última risa de susurros me acompañaría siempre, recordándome que en la lucha contra la oscuridad, nosotros mismos somos el verdadero monstruo que nunca se va.